Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo conocía nuestro cloud, el podcast de Goodly. El tema de hoy es BigQuery manejando cache como si fueran petas. Y para tratar este tema, para hablar sobre BigQuery, tenemos a Óscar Ferrer, compañero de Goodly y conocido del podcast, y a Ismael Yuste, que es ingeniero de cuentas estratégicas en Google. Hola Óscar, hola Ismael. Hola, ¿qué tal? Buenas. Lo primero, muchísimas gracias por venir a este episodio, por estar hoy con nosotros para hablar un poco de Google Cloud y en este caso de BigQuery. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es repasar las últimas noticias en Google Cloud de estas semanas y luego ya nos centramos en el tema. La primera noticia que me gustaría comentar, bueno, yo soy Tomás Calleja, que nunca me presento, encantado. Y la primera noticia es Google Cloud, Cloud Run, que ahora permite usarlo con Cloud NAT. Esto es gracias a que ya deja desviar todo el tráfico hacia la red interna. Esto era una funcionalidad que hasta hace poco solo se podía hacer en el mundo serverless dentro de Google con funciones, pero ahora también se puede con Cloud Run. No sé si habéis oído de esto o os habéis encontrado algún caso donde sea interesante esta funcionalidad. Sí, bueno, la verdad es que todo lo que al final la realidad es que cuando te encuentras en el mundo empresarial, ¿no? Pasa una cosa y es que parece como que siempre tener unas IPs públicas conocidas y limitadas siempre aparece como requisito en muchísimos casos, ¿no? Y entonces, aunque solo sea por eso, la verdad es que tener esta funcionalidad en Cloud Run a mí me parece que nos da mucha comodidad, ¿no? Más que montar artificios que al final nos permitan hacer eso mismo, pues tenerlo ya de manera integrada y más nativa, pues a mí me parece estupendo. Nos va a ahorrar mucho trabajo, yo creo. Sí, esa es un poco la idea. Al final, todo lo que sean servicios gestionados para facilitar digamos, el despliegue a los clientes y a los partners es, digamos, una de las líneas en las que está Google Cloud, con lo cual es totalmente lógico y en este caso responde además a peticiones de clientes que lo llevaban pidiendo un cierto tiempo, así que bueno, pues nada, ahí está la nueva funcionalidad. Bienvenida, nueva funcionalidad. La siguiente noticia es el cambio estratégico, no sé cómo explicarlo, de G Suite, que pasa a llamarse Workspace. Y bueno, se habló de él en el Nest y continúa avanzando. Pues yo aquí, cuando lo empiece a probar, os lo cuento. Porque la verdad es que el rollout de esto a mí se me está haciendo un poco lento, ¿eh? Me van apareciendo iconos nuevos y cosas nuevas, pero de momento, aunque solo sea el tener todo en una pantalla, que la verdad es que yo soy de los que en Chrome tengo un poco síndrome de Diógenes, entonces tengo abiertas, yo qué sé, 30, 40, 50 pestañas y a veces en varios Chromes. Entonces, aunque solo sea por tener en una única pestaña Gmail con Calendar y demás, lo voy a agradecer. Pero he de decir que todavía no nos ha llegado el rollout completo y de momento solamente tengo iconos. Aquí uno de los grandes cambios, o sea, el cambio estético es el más visible, ¿no? Pero lo que sí que hay detrás es un cambio de segmentación de clientes, digamos. Ahora hay como, creo que son 4 versiones diferentes o 4 niveles diferentes de lo que antes era G Suite, con lo cual pasamos a, digamos, por usuarios básicos, perdón, por usuarios básicos, intermedios, Enterprise y Enterprise Plus, ¿no? Es un poco el esquema. Y también cambia los límites por abajo para contratar G Suite con determinadas características, sobre todo en SMB, en pequeñas empresas. Porque antes, bueno, para contratar un determinado volumen de almacenamiento o similar, tenías que tener un número mínimo digamos, de empleados o de cuentas contratadas, ¿no? Entonces ahí hay novedades y yo creo que lo que va a hacer es que sea más accesible, sobre todo para los segmentos pequeños, para esas empresas que tienen, pues eso, 10, 20 empleados, 30 empleados,
que no sabían muy bien o que a lo mejor se les hacía un poquito cuesta arriba el contratar según qué servicio, pues facilitar por ahí, ¿no? Y luego cada vez hay una gamificación mayor en cuanto a servicios. En la gama más alta de Enterprise hay herramientas pues de seguridad, hay herramientas de archivado a largo tiempo, temas de cumplimiento legal, un montón de herramientas que cada vez más se van añadiendo y que hacen que lo que era G Suite, ahora Workplace, pase a ser una herramienta muy, muy completa, ¿no? Vale, pero que nadie se asuste que en concepto sigue siendo lo mismo. Aumenta funcionalidad, cambian los tipos de contratación, pero en el fondo continúa siendo la suite que era antes. Vale. Y la última noticia, Dialogflow CX, que ya está disponible en castellano. Entonces, esto está genial porque el Next nos dejó un poco agridulces, porque te cuentan un nuevo Dialogflow, aquí lo comentamos, pero solo disponible en inglés. Sí, a mí me pasa siempre eso, ¿no? Yo ya porque estoy acostumbrado a estas noticias, ¿no? De cuando tienen que ver con lenguajes, siempre, con lenguajes digo, con idiomas, siempre sabes que español siempre va a ir un poquito después. Entonces, pues bueno, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero es verdad que me quedé con las ganas un poco de poder empezar a hacer pruebas más reales, ¿no? En castellano, porque al final, pues bueno, trabajamos para mercado, generalmente trabaja en castellano y nos es útil. Yo deseando poner esto en marcha. Ya sabéis que a nosotros los asistentes nos gustan bastante, hacemos también bastante de esto, tanto a nivel interno como clientes, y deseando empezar o hacer el primer proyecto con CX. En cuanto al lenguaje, ¿no? Al castellano o al español, bueno, pues las nuevas voces son muy interesantes también, las hemos estado probando nosotros entre los compañeros de Cloud de España. Y nada, bueno, tener claro que, por supuesto la prioridad siempre es inglés porque es el idioma que llega a más usuarios, pero desde Google se tiene claro que el español tiene un impacto muy grande y normalmente suele ser quizá el segundo lenguaje que se despliega en muchas de las herramientas. Entonces, bueno, pues siempre va a haber un cierto decalaje con el lanzamiento del producto, pero siempre vamos a estar ahí para tener esos asistentes en español para que los podáis eso, tener tanto con las voces como en este caso la parte del texto, ¿no? Y además ahí hay un montón de APIs de Machine Learning que están involucradas, que no solo es la inteligencia del chatbot, sino el speech to text y el text to speech y ese tipo de herramientas que son muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que aquí ha tardado poco en salir y hemos salido justo, o sea, el castellano ha salido justo después del inglés en el siguiente paquete, está genial. En voces sí tardó un poco más, supongo que sería por temas de entrenamiento y características del español, pero en salir las WaveNet, ¿no? Son las voces buenas, sí ha costado un poco, pero finalmente la tenemos, lo cual es un gran avance. Bueno, pues vistas las noticias, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de BigQuery, que lo comento bastante, es uno de mis productos favoritos dentro de Google Cloud, con los que más trabajamos y bueno, es un data warehouse full serverless, completamente gestionado, con tier gratuito, pago por uso y tiene muchas de las características que tendrían que tener todos los productos en mi forma de ver. Y bueno, me gustaría empezar hablando un poco definiendo BigQuery y definiendo qué no es BigQuery. Vale, tomo la pregunta porque además es muy interesante y es de las primeras que suelo responder a los clientes o a los partners cuando empezamos un proyecto, ¿no? BigQuery, bueno, tiene ese nombrecito de Data Warehouse, almacén de datos, traducido al español. Es un poco confuso. Desde mi punto de vista, y como siempre lo defino yo, esto es un almacenamiento distribuido altamente disponible con un motor de consultas por encima, ¿vale? Comparándolo con arquitecturas Big Data, sería lo más parecido a un HDFS con los datos, ¿vale? Con los datos distribuidos. Ya sabes cómo funciona HDFS. Lo que hay debajo de BigQuery se llama Colossus, que es una evolución de HDFS y que básicamente lo que hace es distribuir los datos en un montón de discos duros dentro del data center de Google
y vamos a tener al menos 3, 5 copias de cada fichero, si no más, ¿no? Además, almacena los datos a nivel columnar, o sea que lo que va a tener BigQuery no es un almacenamiento a nivel de fila como una base de datos tradicional, sino que va a almacenar las columnas de datos, ¿vale? Y luego encima de eso tiene un motor de consultas. Ese motor de consultas es una evolución del paper de Dremel, que fue, digamos, el origen de todo esto, y que básicamente lo que hace es un procesado en memoria, si es necesario, vuelca a disco, pero estamos hablando de si es necesario cuando tenemos bastantes teras de información o estamos haciendo consultas muy complicadas, o sea que procuramos procesar todo lo posible en memoria, con una infraestructura compartida en memoria, con lo cual se parece mucho a cómo procesa Spark, aunque es una evolución más allá. Y nos permite, lo que os digo, hacer consultas SQL en este caso. La interfaz es muy sencilla, es SQL estándar, con lo cual vais a tener ahí la posibilidad de aprovechar los conocimientos atesorados como desarrollador contra Oracle o contra SQL Server, por ejemplo, utilizarlos en BigQuery, ¿no? Con la particularidad de que lo que tiene para ejecutar esas consultas es una serie de workers, nosotros lo llamamos slot, que lo que hacen es distribuir el trabajo, ¿no? La analogía que hago yo siempre cuando explico esto, digamos de manera muy didáctica, es, ¿os acordáis en clase cuando nos mandaban copiar 100 veces una frase? Bueno, pues en mi clase de primaria teníamos una organización clandestina que se llamaba Manos Unidas, que lo que hacía era distribuir el trabajo, ¿no? Entonces le encargaban a un compañero escribir 100 veces una frase y 10 compañeros escribían 10 veces la frase. Eso es lo que hace BigQuery, ¿no? Distribuye el trabajo y eso hace que los resultados se devuelvan muy rápido y con una gran calidad, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, BigQuery no es una base de datos, aunque a veces lo pueda parecer porque es SQL y permite DML, sino que es un almacenamiento distribuido y un motor de consultas encima de ello. Muy bien. Tenía una duda. Si tuvieras que destacar una única cosa de BigQuery, ¿cuál es el mayor potencial de BigQuery? ¿Qué definirías en una única característica por la que te irías a BigQuery? Uf. Es complicado porque hay como 3 o 4, pero quizá la que más sorprende, sobre todo al principio, es la potencia, ¿no? Tengo casos de clientes que, bueno, estaban trabajando, por ejemplo, con SQL Server, con una instalación limitada. Eran pocos, probablemente pocos nodos o un nodo con una cierta potencia, pero siempre limitado, ¿no? Y estaban haciendo consultas SQL contra aproximadamente 1 tera de datos y les tardaba como 40 minutos, ¿no? Esa misma consulta, subimos los datos a BigQuery, las mismas tablas, subimos la consulta y conseguimos reducir el tiempo sin hacer nada a 2 minutos, ¿no? Entonces, de pronto, descubren un mundo nuevo, ¿no? Dicen, caramba, esto lo ejecuto en muy poco tiempo y encima en ese caso era 1 tera de datos. La consulta les costó $5. Comparado con el coste del SQL Server, incluso en recurrentes mensuales, esa consulta aislada versus el tener el SQL Server funcionando, incluso les dejaba bastante convencidos de que el camino a seguir era subirse a BigQuery, ¿no? Al final no es un transaccional, sino que es una herramienta analítica, con lo cual no nos olvidemos que el transaccional tiene que estar en otro sitio, pero a la hora de analizar datos es que es brutal. Entonces, para mí la potencia sería un poco el punto, digamos, que más convence a los usuarios, ¿no? Claro, sí, un poco la regla del pulgar, ¿no? Para ver si lo estás usando bien, BigQuery, sería si estás modificando datos y BigQuery es lo único que tienes, lo estás haciendo mal, casi seguro, ¿no? Sí, en general sí. O sea, aunque te pueda parecer que utilizar BigQuery como transaccional, que de hecho, bueno, hay movimiento en ese sentido y probablemente se soporten transacciones en algún momento porque ya estamos soportando DML, ¿no? Pero no está pensado para eso. Está pensado para, yo hago una ingesta, ya sea, digamos, en tiempo real, cada segundo voy ingestando datos, o hago una ingesta de datos cada hora o cada día en batch,
y dejo mis datos ya congelados y BigQuery se encarga de tenerlos disponibles y tú puedes hacer las consultas, ¿no? Entonces la idea es, hago una foto de mi transaccional en un repositorio analítico y me dedico a hacer consultas contra eso. Esa es la filosofía de BigQuery. Entonces, cada vez que me encuentro un cliente que está intentando utilizar BigQuery como si fuera un transaccional, claramente buscamos eso, cuáles son las métricas, qué volumen de datos, cuánto quieres modificar, cuántos updates o inserts o deletes vas a tener al día. Si estamos hablando de 100, 200, 1000, como mucho en una tabla, bien. Si estamos hablando de 25 millones, que es un caso que me pasaba hace un par de semanas, claramente necesitas una base de datos transaccional y BigQuery va a ser la copia, digamos, analítica de esos datos, ¿vale? Y no pasa nada por duplicar los datos porque al final es relativamente barato el almacenar los datos duplicados dentro de la nube, ¿no? Perfecto. Pues nos estamos metiendo en cosas que me llevan inevitablemente a preguntarte por los casos de uso, ¿no? Al final hablamos de BigQuery con esa potencia que tiene, ¿no? Esa parte también serverless, ¿no? Antes comentabas que no solamente la potencia, al final también en ocasiones es un ahorro de costes, ¿no? Porque frente a tener una máquina o un transaccional enchufado todo el mes, pues dependiendo un poco el tipo de consultas que hagas, esto te permite pagar por las consultas que tú hagas en lugar de tener dedicado un servidor, ¿no? ¿Cuáles son los casos de uso más relevantes o más tipo, ¿no? para BigQuery? Vale, pues aquí os voy a distinguir un poco entre los distintos tipos de usuario, que es una cosa que solemos hacer bastante porque además nos sirve para calcular un poco la capacidad que va a necesitar el cliente, ¿no? Hay un tipo de usuario muy típico dentro bueno, del Business Intelligence o del Big Data, si queremos, ¿no? Que es el usuario de reporting, ¿no? El usuario de reporting es un usuario que está, digamos, al lado derecho de la arquitectura y que va a necesitar, pues básicamente hago un informe cada X tiempo. Pueden ser informes que se ejecuten en tiempo real o pueden ser informes que se ejecuten una vez a la semana, una vez al mes, y ahí podemos tener cientos, miles de usuarios, ¿no? En este caso, BigQuery lo que ha demostrado es que con distintas técnicas de optimización, al final, conseguimos que la capa de reporting sea una capa relativamente ligera. Conseguimos hacer consultas tanto en tiempo real como en batch por las noches sobre terabytes en segundos y sobre petabytes en minutos, de manera que podemos tener los datos ya preconsolidados o consolidarlos en el momento en el que el cliente pida el reporte, ¿no? Y tenemos ejemplos de clientes en el que, bueno, pues reportes que les estaban tardando pues 15 minutos con una arquitectura Hadoop Spark por debajo y un Power BI de reporting, pues pasaron a tardar pues del entorno de los 15 segundos, 30 segundos, o sea, menos de un minuto, ¿no? Entonces, de pronto la percepción del usuario final es que tienen un motor detrás que está funcionando muy bien y sus reportes son los mismos, ¿no? No hay cambio de interfaz de usuario, pero sí del motor que hay debajo. Entonces, uno de los casos... Una ventaja en eso también sería la rapidez de elaborar los reportes. Como has dicho, se usa con SQL y no necesitas tener gente programando en Spark o en Hadoop. Correcto, esa es otra de las grandes ventajas. Entonces tienes esa rapidez, pero también tienes esa facilidad de crear los informes que en un momento dado casi cualquier usuario de negocio sería capaz de generar sus propios informes o sus propias consultas que generen informes, ¿no? El otro tipo de usuario, el otro tipo de uso suelen ser los data scientists, ¿vale? Que a día de hoy están muy en boga, ¿no? El data scientist como brujo de la tribu, que es el que toma los datos, hace magia y consigue que con el machine learning y con estadística avanzada pues consigamos buenos resultados, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de power users que van a estar utilizando también el Data Warehouse y que, bueno, se mueven muy a gusto con SQL, por supuesto, y con este tipo de herramientas. Pero los Data Scientists siempre tenían ese talón de Aquiles de es que no sé gestionar el clúster de Hadoop Spark. Entonces, de esta manera te ahorras esa sobrecarga en las operaciones, ¿no? Y el tercer caso de uso serían los ETLs, ¿no? Al final, en una organización suficientemente grande, pues vas a tener tanto casos de tiempo real, que luego hablaremos de ellos,
como casos batch en los que cargas ficheros de datos. Imaginaros pues un retailer que todas las noches carga pues su inventario, sus ventas, su almacén, todo, ¿vale? Puedes hacer ETLs bastante sofisticados durante la noche dedicando la potencia que tiene BigQuery para hacer esos precálculos y tener todo preparadito para el reporting a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, digamos que esos 3 casos de uso a nivel técnico, si queréis a nivel, digamos, de negocio, eso se traduce, por ejemplo, en pues, empresas de telco. Están tomando los datos de llamadas de sus clientes para poder entender pues, cuál es el uso que están haciendo del teléfono móvil, poder sacar los informes de las llamadas, por ejemplo, de cada uno de los usuarios, pero también poder hacer, digamos, esos agregados en cuanto a determinados grupos de usuarios y poder ofrecer, pues yo qué sé, tarifas planas más adaptadas a lo que necesita el cliente, o poder optimizar en un momento dado pues, la infraestructura que tienen ellos de torres 3G, 4G, o prever cuál va a ser el despliegue del 5G, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, las telcos lo están haciendo con este tipo de herramientas, por ejemplo. En el caso de los retailers, están calculando o haciendo pues todo lo que hay que cuadrar en cuanto a proveedores, ventas, almacén, descuentos, y son capaces de sacar resultados económicos, pero también resultados de movimiento de almacén, ¿no? Bueno, pues en el caso de empresas pues de travel, pues están con toda la gestión de las transacciones online, de las ventas de los billetes de avión o de los hoteles, pudiendo hacer reportes de información sobre todas esas transacciones y, por ejemplo, ayudarles con el Machine Learning a calcular cuál es el precio óptimo que un determinado cliente va a poder pagar o va a querer pagar para hacerle la oferta más suculenta, incluso en tiempo real, ¿no? O sea, que se están haciendo todo ese tipo de cosas con un BigQuery por debajo, cosa que con, digamos, herramientas transaccionales en el pasado, pues en muchos casos no era posible porque el transaccional no era capaz de procesar toda esa información de una vez, ¿no? Oye, pues yo te quería preguntar una cosa. Porque claro, aquí estamos hablando, nos has hablado de casos que generalmente pues tienen una gran cantidad de datos, ¿no? Me has hablado de las telco, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he trabajado para telcos muchos años y lo que comentas son los famosos CDRs, ¿no? Imagino, Correcto. para gente que no esté en el mundo telco, los CDRs, pues esos registros de cada comunicación que van a una granularidad tremenda, ¿no? Cuando vino el mundo de Internet y los datos en los móviles, cada pequeña conexión de datos es un CDR. Entonces, al día es una barbaridad. Tienes millones y millones de CDRs para analizar. Entonces, la verdad es que no sé. Yo trabajé con esto cuando no existía BigQuery joder, no, ahora sería muy diferente a esto. Y lo mismo con retailers, ¿no? También, bueno, puede haber retailers más pequeños, pero la verdad es que cuando hablamos de retailers yo siempre me voy a los grandes y pienso en la gran cantidad de datos. Y la pregunta es, ¿y si soy más pequeño? ¿Sabes? Si tengo un comercio más pequeño, tengo un negocio más pequeño, no tengo tal cantidad de datos, ¿BigQuery también me encaja? Pues mira, me acuerdo de una conversación con una persona de sistemas de una, bueno, no es una pequeña empresa, pero al final era una empresa razonablemente grande a nivel local, o sea, era una empresa productora de aceite, y me dijo, oye, ¿puedo utilizar BigQuery para esto? Digo, sí, ¿qué volumen de datos tenéis? Y no sé si me dijo que tenían o sea, su data warehouse potencial no llegaba al tera, ¿vale? O sea, que era una cosa relativamente pequeña. Y le dije, bueno, yo haría una cosa. Puedes utilizar BigQuery. Lo bueno de BigQuery es que el primer tera de datos procesado al mes te sale gratis y luego vas a pagar a demanda. Entonces, depende del volumen de consultas que hagas, vas a pagar. Lo bueno de BigQuery es que tiene ese punto de entrada. Entonces, puedes tener un consumo más o menos sostenido de 50 a 100 euros al mes en BigQuery y utilizarlo igual que los grandes, ¿vale? O sea que en ese sentido no hay problema. Y luego, dentro de las tarifas planas,
A día de hoy ya se pueden contratar, creo recordar, a partir de 100 slots y, hombre, eso ya es una cantidad mensual que es más importante, ¿no? Pero una empresa mediana puede empezar a utilizarlo y sería el equivalente, esos 100 slots sería el equivalente a tener un cluster Hadoop Spark de 50 nodos, que ya es un señor clúster, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el punto de acceso inicial para empresas o para proyectos relativamente pequeños, pues puede ser relativamente barato para que lo puedan probar y tiene la gran ventaja, como en todos los servicios gestionados, y aquí yo es una cosa que defiendo bastante, es intenta diseñar tu aplicación como si fueras a ser el próximo Netflix o el próximo Spotify. Y si tienes un servicio gestionado que pueda escalar suficiente, y en el caso, bueno, de BigQuery es un caso paradigmático, vas a poder, digamos, sin cambiar tu base de código demasiado, vas a poder escalar pues de cientos de usuarios a miles o a millones de usuarios sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese tipo de aproximación puede ser muy interesante. Claro, nosotros cuando en Goodly, cuando hacemos ofertas, propuestas o hablamos con nuestros clientes, solemos incluir el combo BigQuery Data Studio. En plan, el producto con muy poco coste va a tener ya una analítica que puede escalar y te va a permitir ya poder tener informes y poder explotar esos datos. De forma que independientemente de lo grande, lo que comentabas, de lo grande que sea el proyecto, si es pequeño no te va a costar y cuando crezca pues ya empiezas a tener esos datos para cuando los quieras analizar y empezar a poder tomar conclusiones. Tal cual. Si lo usas poco, pues te va a salir prácticamente gratis y vas a sacar información de ahí que va a ser valiosa. Y si lo empiezas a usar mal es porque realmente se está convirtiendo en una pieza clave, con lo cual pagar más por eso no te va a suponer nada porque realmente te está sacando mucho más valor. Así que para mí es como de los que casi siempre los ponemos ahí, ¿no? Siempre en algún proyecto, siempre los ponemos ahí de, bueno, ahí lo tienes y vamos a ver qué podemos sacar de estos datos. Vale, el siguiente punto que nos gustaría hablar contigo, Ismael, es, lo has nombrado hace un instante, es el tema de reserva de slot, tarifa plana, los descuentos por commitments. eh, en teoría, el serverless lo mejor es pago por uso, pero estamos viendo que hay un montón de funcionalidades destinadas a reservar espacio o tarifas planas. ¿Cuándo aplicaría? ¿Cuándo tiene más sentido una tarifa plana? Vamos a ver, las tarifas planas aparecen para que el departamento de compras entienda qué es el serverless, ¿vale? Ese es un poco, es un poco la explicación. Entonces, bueno, pues definimos una serie de escalones dentro de la tarifa plana que tradicionalmente solo se podían contratar 2.000 slots, era el estándar, luego ya pasamos de 500 en adelante y había escalones de 500 y a día de hoy creo recordar que ya son de 100 en 100, ¿no? Que el mínimo que puedes contratar son 100 slots y de ahí de 100 en 100 puedes ir contratando, ¿no? En un momento dado, digamos a nivel anual, ¿no? Y han aparecido granularidades de contratación que puedes tener un compromiso anual, con lo cual tiene un precio, un compromiso mensual, es un poquito más caro y puedes comprar slots para, digamos, por minutos o por segundos, ¿vale? Para determinados procesos. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuándo tiene sentido una tarifa plana? ¿O para qué me sirve una tarifa plana? Pues básicamente los drivers son que el departamento de compras entienda cuál va a ser el coste de este servicio a lo largo de los próximos 3 años, ¿no? Eso es un estándar. Segundo caso, tenemos momentos en los que estamos probando y aprendiendo en la tecnología o en compañías que son bastante grandes y que no tenemos un control claro sobre los desarrolladores. Suele ser interesante contratar una tarifa plana, aunque solo sea para el entorno de desarrollo, para que los desarrolladores no cometan errores que ya nos han pasado. Yo he tenido por lo menos 4 o 5 incidentes de estos en los que un desarrollador dice, bueno, pues voy a hacer una consulta con Python a BigQuery y la voy a hacer como si se la hiciera a Oracle. Y entonces lo que hago es, voy a hacer un group by haciendo una consulta a BigQuery para cada uno de los Customer ID. Y tengo 10.000 Customer ID. Entonces le hago 10.000 consultas a una tabla de 1 tera, ¿vale? 10.000 consultas a una tabla de 1 tera
eso lo multiplicas por $5 y te sale un número que cuando lo ve el que lleva la gestión económica del proyecto se le abren las carnes. Es complicado de entender, ¿no? Realmente son consultas que no cuesta, o sea, que no tienen un poder de computación tan alto, porque al final es solo un Customer ID, pues son unas pocas filas, de manera que se resuelve muy rápido y en pocas horas puedes hacer digamos, un destrozo económico, ¿no? Entonces ahí hay esa necesidad de utilizar la tarifa plana, ¿no? Aún así hay algunos controles de coste dentro de BigQuery en los que puedes limitar cuáles son el volumen de datos que puede procesar un determinado usuario en un día, ¿vale? Con lo cual, digamos que ya lo tenemos integrado, pero sí que nos han pasado ese tipo de cosas. Entonces, Claro, sí, sí, aquí ya entra el punto de que el serverless es genial, muy fácil, muy esto sencillo, es. pero hay que estudiar antes de ponerte. Aunque lo Correcto. puedas hacer con 2 clics, tienes que saber los riesgos antes de entrar en ese mundo. Correcto. Entonces, lo que solemos hacer es formamos a los clientes, les decimos a los desarrolladores, hay que explicarle cómo se usa y cómo no se usa. Y lo que os digo, a mí me ha pasado pues con una tarifa de varios miles de euros o con una factura de varios miles de euros, sentarme con el cliente y explicarle, es que en vez de hacer una consulta para Customer ID, para cada Customer ID, haces una consulta y le haces Group by Customer ID y te sale lo mismo, tarda menos tiempo y te sale por, ¿cuánto? ¿Es un tera? Pues $5, ¿vale? Entonces, son ese tipo digamos, de pedagogía la que hay que aplicar. Entonces, la tarifa plana te protege de este tipo de errores, ¿vale? Y luego te da la facilidad de poder, pues eso, tener la potencia necesaria para cada grupo de una manera sencilla. ¿Os acordáis que antes hablábamos de los usuarios de reporting, los usuarios de ETL, los usuarios de Data Science? Bien, lo que vamos viendo es que las compañías lo que hacen es definir en determinados horarios y en determinados, digamos, grupos, les asignamos una serie de slots. Entonces, a lo mejor la gente de reporting sobre los 2000 slots estándar, ¿vale? Les damos 1000 slots o 1500 durante el día. A los de Data Science les asignamos 500 y el ETL está que si tiene slots puede ejecutarse durante el día, pero si no hay slots libres se ralentiza, digamos. Y por la noche cambiamos. El ETL tiene prioridad, usuarios de reporting no hay, con lo cual cambiamos esa tarifa plana a esa distribución de slots, ¿no? Entonces te da esa flexibilidad, digamos, de igual que antes gestionábamos el clúster de Hadoop Spark de una manera dinámica, pues ahora gestionamos la tarifa plana de BigQuery, los slots que tenemos y los dedicamos a distintas áreas o a distintos proyectos en un momento dado. De esa manera evitamos digamos, el efecto del vecino ruidoso que se llama, que es, pues, si los de reporting necesitan mucha velocidad y mucha chicha, los del ETL no le van a quitar recursos porque no tienen prisa al final. O sea, siempre hay que buscar quién es el que tiene prisa, quién es el que tiene prioridad en un momento dado. Estupendo. Oye, yo te quería preguntar una cosa, porque ha salido el tema y por ahí entre líneas, ¿no? Has hablado de costes, has hablado de consultas, digamos, a lo bruto, por decirlo así, ¿no? Yo te quería preguntar, pues, sobre la funcionalidad de clúster y particionado, ¿no? De BigQuery, que al final, claro, BigQuery tienes, pues eso, mogollón de datos en una tabla, pero al final sí que te da algún mecanismo para poder filtrar esos datos, ¿no? Y que una select pues no tenga que recorrer absolutamente los teras o los petas que tengas en tu base de datos. Entonces, ¿cuándo y cómo aplicarías estas dos funcionalidades, ¿no? Que al final son como clúster y particionado. Sí, yo ahí suelo definir normalmente el límite está como en un tera, ¿no? Todo lo que sea menos de un tera en una determinada tabla no hace falta que lo particiones ni lo clusterices, a no ser que de verdad vayas a obtener un resultado mucho más rápido, ¿no? Porque al final el resultado, o sea, lo que se busca es la rapidez del resultado y procesar menos datos. Y porque la tabla de BigQuery de partida está, digamos, dividida en ficheros columna. Entonces, si yo tengo 10 columnas y tengo un tera, pues aproximadamente cada columna va a tener como una décima parte, ¿no? Va a depender un poco del tipo de dato, ojo. Los string ocupan mucho, los numérico ocupan más que los integer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ojito con eso y miremos cuánto ocupa cada columna, ¿no? A la hora de hacer consultas. Siempre hacer consultas sobre datos numéricos es más barato
que digamos en cuanto a recursos, ¿no? Y en cuanto a volumen de datos, que sobre datos de tipo texto. Entonces, BigQuery ya está, digamos, particionado por columna de serie. Cualquier cosa que tenga 1 tera o menos, en general los rendimientos no son muy grandes y si la tabla es demasiado pequeña, pongamos que tiene 1 giga o 2 gigas, si clusterizamos o particionamos, incluso podemos obtener el resultado contrario, que tarde un poco más, porque al final el particionado y el clusterizado lo que hacen es, digamos, dividir los datos en cosas más pequeñas y nos pueden ralentizar un poco sobre todo el particionado es el que divide en ficheros, ¿no? Entonces vamos a tener demasiados ficheros para poco volumen de datos, entonces tenemos una sobrecarga en los workers a la hora de leer la información. Dicho esto, de 1 tera para arriba en general, como criterio general, mi recomendación siempre es particionar. El particionado, ¿qué es lo que hace? Pues en función de un determinado parámetro, que puede ser el tiempo de ingestión o una columna de tipo fecha, tiene que ser o timestamp o date, un integer, una columna integer, te va a dividir la tabla, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que en vez de tener un fichero columna, vas a tener un fichero por columna y por día, por ejemplo. Entonces ya estás dividiendo los datos. Si tú luego en la consulta le obligas a meter la fecha, es decir, en vez de consultar la tabla completa, digo, dame 2 columnas y además me das en cuanto a fecha, me das los últimos 7 días, pues voy a estar procesando un volumen de información mucho menor, que de hecho cuando haces la select te dice cuál es el volumen de datos que vas a procesar y ahí lo vas a notar. Entonces una tabla que tenga pues 365 teras, si yo le proceso solamente 7 días, pues en principio voy a tener 7 teras de información en vez de 365. El volumen de datos es mucho menor, ¿vale? Claro, lo vas a notar en rendimiento y lo vas a notar en coste. Recordemos que BigQuery, el sistema de facturación es por el tamaño de la query. Entonces, por eso es tan importante, que es de las primeras cosas que se aprende con BigQuery, es de huir del select asterisco. Por lo que has dicho, pues está dividido en columnas de, oye, ¿qué columnas tienes que meter en la mezcladora? Piénsalo bien, porque las que no pongas ni las pagas ni te ralentizan. Y además esto también es cierto en el caso de los slots, porque on demand vas a pagar por volumen de datos, pero en el caso de los slots, cuanto menos datos proceses, menos slots vas a necesitar. Bueno, o sea, siempre es una buena idea. A mí lo que más me gusta de particionar es el poder controlar el gasto de las queries en función del tiempo. Me explico. Cuando tú tienes unas tablas, si la tabla no está particionada por tiempo de ingestión, cada vez la query va a ir creciendo porque cada vez vas a tener más datos acumulados. Sin embargo, particionándolo por día de ingestión, por ejemplo, puedes hacer que la query sea una ventana, de forma que analice los últimos 3 meses normalmente, con lo cual se ahorra bastante dinero y recursos. Y es el secreto de que los usuarios de reporting, ¿os acordáis antes que os dije que pasaban de 15 minutos a 1 minuto o medio minuto? Al final va por ahí los tiros. Si yo no tengo que procesar todos los datos, sino solo los últimos 7 días o solo el último mes, ahí estamos. El Data Scientist, cuando necesite hacer cálculos sobre todo el año, no hay problema, le dedicamos una serie de slots y esa query tardará 3-4 horas las que necesite, pero digamos que no molesta al resto. O sea que al final este particionado te va a permitir ser flexible en cuanto a tengo todos los datos guardados, pero a su vez solo consulto los datos que me interesan, ¿no? Me acuerdo de un cliente de retail que tenían que calcular pues los datos de esta semana versus la misma semana del año pasado, ¿vale? Entonces al final estaban haciendo una consulta contra 15 días, no contra un año de datos. La diferencia es muy grande, claro, en tiempo y en coste. Sí, recordemos que almacenar datos es bastante barato hoy en día y cada vez va a ser más, procesarlo no lo es tanto. Entonces, almacenar sí, procesar, cuanto menos procesemos mejor. Y ojo que yo también huyo del Diógenes digital, ¿eh? Que el que sea muy barato almacenar datos no quiere decir que tengas que guardar los últimos 20 años, ¿vale? Entonces, ahí tenemos siempre la pelea con los clientes de, bueno, pues ¿cuántos datos tiene sentido que almacenes? Pues para un analítico probablemente 1 año, 2 años máximo, 5 en algunos casos. Luego ya todo lo demás es guardar por temas de cumplimiento legal. Entonces, en muchos casos les recomendamos, bueno, pues si lo quieres guardar o lo tienes que guardar por temas legales, guárdalo de esta manera, pero no es necesario que esté en la tabla principal de BigQuery, ¿no? Con lo cual también ahí vamos aligerando. Al final, el tener ese dato de hace 10 años a niveles operativos a día de hoy no sirve para nada.
a niveles históricos o de Machine Learning puede tener algún sentido, pero digamos que es otro tipo de proceso y que se puede además basar, por ejemplo, en ficheros. Lo exporto a Cloud Storage, lo almaceno y lo utilizo cuando lo necesite, ¿no? Sí, usando los ciclos de vida, ¿no? Del dato, de ir Correcto, mandándolo cada vez a almacenamiento más barato porque se va a acceder menos. correcto. Muy bien, pues yo quería también sacar otro tema de BigQuery. Yo creo que alguna vez lo hemos mencionado antes de pasada, ¿no? Pero es el tema de la capacidad para hacer streaming, o sea, utilizar BigQuery en streaming, ¿vale? Yo aquí siempre tengo la duda cuando he trabajado en streaming, porque la verdad es que las cuotas, esta me la he notado, aquí venía con los deberes hechos, 100.000 filas por segundo, ¿vale? En streaming, que me parece una barbaridad. Entonces, me da la sensación como que casi se puede hacer de todo en streaming en BigQuery, ¿vale? Pero luego, en realidad, cuando me paro a pensar en los casos de uso de BigQuery, digo, bueno, a ver, vamos a ver realmente cuándo aplica hacer streaming en BigQuery y cuándo no aplica hacer streaming en BigQuery. Y pues te lo quería preguntar directamente, Ismael, a ver si nos sacar de dudas. Te respondo a dos cosas. Lo de la cuota, ahora te cuento que tenemos un API nuevo que puedes llegar hasta 1 giga por segundo, ¿vale? Porque es que había clientes que se quejaban. Es que 100.000 filas por segundo es demasiado poco, necesitamos más. Bueno, clientes como Spotify, o sea que entenderme, que estamos hablando de gente que genera algunos megas por segundo, por decirlo de una manera suave, ¿no? ¿Cuándo merece la pena el streaming en general? ¿Vale? Porque el streaming es caro por definición. O sea, al final tú tienes que tener datos ingestándose en tiempo real. En el caso de BigQuery lo que hay es un motor de ingesta dedicado, con lo cual tienes un motor de ingesta que tiene unos workers que reciben los datos, los meten en memoria en una base, o sea, en una base de datos tipo Redis y cada X tiempo consolidan en el almacenamiento principal de BigQuery, ¿no? Con lo cual, por eso tiene un coste aparte el streaming en BigQuery. Está pensado para que puedas ingestar casi cualquier volumen de datos, ¿vale? Pero ¿cuándo consideramos que tiene sentido el pagar ese coste extra? Pues siempre que los datos que tú estés extrayendo sean, digamos, interesantes tener en tiempo real. Yo siempre pongo aquí el caso de un retailer que están, digamos, estás en un supermercado y están las cajas pues haciendo tickets, ¿no? Entonces, en un momento dado, tú podrías, técnicamente, puedes, cada vez que hay un ticket de caja, toda la información de ese ticket de caja enviarlo, ¿vale? ¿Tiene sentido? Pues probablemente no, porque a ti qué más te da que hayan comprado tomates en un momento dado. A ti a lo mejor lo que te interesa saber cada minuto, o cada 15 minutos o cada hora es cuál es la facturación de cada uno de los supermercados en un determinado municipio, en una determinada provincia, comunidad autónoma, país, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, probablemente la parte de streaming necesite una parte pequeña de los datos, es decir, con un identificador de supermercado y la cantidad que se ha cobrado sería suficiente, y de esa manera construyo un dashboard en tiempo real que pues el dueño del supermercado que está sentado en su oficina, en donde sea, lo va a ver en un bonito gráfico y dirá, bueno, pues esta hora hemos facturado, no sé, 5 millones de euros, ole. La siguiente, 6 millones de euros, ole, y así. O sea, es para ese tipo de funcionalidad, ¿no? Entonces, el streaming, desde mi punto de vista, tiene sentido siempre y cuando el dato que vayas a sacar sea accionable y vayas a poder hacer algo que te aporte valor, ¿vale? Si no, al final, la recomendación siempre es, bueno, pues vayamos en modo no microbatch, porque digamos los microbatches de 1 minuto, de 2 minutos, BigQuery le cuesta, porque además tenemos un límite de trabajos de carga al día contra BigQuery. Pero si vayamos digamos, bloques de tiempo de 15 minutos, de media hora, de 1 hora, y cada X tiempo vamos cargando datos a BigQuery, ¿no? Y realmente no estamos haciendo streaming, sino que estamos haciendo un batch con una frecuencia alta, digamos. Entonces, desde mi punto de vista, siempre que esos datos te vayan a aportar algún tipo de valor, tiene sentido. Si no, hacer streaming es, digamos, ingestar datos en BigQuery de manera cara, sin ningún sentido, ¿no? Vale, yo creo que ha quedado claro. A mí me gustaría preguntarte acerca de BigQuery Omni, que es un poco fue una de las novedades del NES, de las más importantes.
pero creo que hay un poco de confusión con qué es, qué no es. Entonces, bueno, pues todo lo que nos cuentes, bienvenido sea. Vale, BigQuery Omni es básicamente montamos la misma arquitectura que tiene BigQuery sobre Anthos. Anthos es nuestra plataforma interoperable multinube, ¿no? Al final montas un proveedor de contenedores que en este caso encima de eso monta BigQuery, ¿no? Entonces vas a poder hacer o acceder a BigQuery, además con su misma interfaz de usuario y demás, en otro proveedor de nube y vas a poder hacer las consultas de BigQuery dentro de otro proveedor, ¿no? ¿Esto dónde tiene sentido? Pues mira, nos encontramos bastantes casos de clientes que tienen, pues por ejemplo, su frontal web en otro proveedor de cloud. Y aquí hay varias soluciones. La que nosotros hemos usado tradicionalmente es conectamos el almacenamiento del otro proveedor de cloud al de Google y cada X tiempo movemos los datos, ¿no? Mover los datos de una nube a otra es relativamente rápido, porque además buscamos esa interoperabilidad en el data center que está más cercano al data center del otro proveedor y eso sí tiene un coste, ¿no? Entonces, bueno, pues esos datos se mueven de una nube a otra y entonces ya puedes operar con BigQuery. En este caso, lo que hacemos es, bueno, pues para clientes que quizá quieren probar BigQuery o que no quieren mover los datos entre nubes por coste, por conveniencia, por lo que sea, les ofrecemos esta oportunidad de probar nuestra tecnología o de ejecutar nuestra tecnología sobre infraestructura de otras nubes, ¿no? Entonces, de esa manera van a poder acceder digamos, el cómo funciona BigQuery y BigQuery se convertiría pues, en un servicio más dentro de otras plataformas. Igual que dentro de Google puedes desplegar un Mongo o un Slack o un, no sé, Snowflake, cualquiera de estas herramientas las puedes desplegar en Google como un servicio de terceros, pues BigQuery Omni sería algo parecido, ¿no? Entonces busca el acercar esta tecnología para los que no lo han querido probar en nuestra nube o que quieren seguir manteniendo sus datos en otra nube para poder trabajar con ello. Yo aquí siempre me surge la duda, ¿eh? Entonces, ¿esto quiere decir que levanta infraestructura sobre la otra nube? Sí. O sea, al final lo que haces es, o sea, levantas Santos, que son máquinas virtuales que tienen un gestor de contenedores encima, y encima de eso montas el servicio de BigQuery, ¿vale? Básicamente eso es lo que pasa. Pero no es en el proyecto del cliente, sino es un proyecto que tiene Google en la otra nube, ¿no? Pues ahora mismo me pillas. Sí, me suena que era así, que es, o sea, que no, que el cliente nunca ve la infraestructura, es como BigQuery en GCP. Pues es posible que tenga su propio, o sea, que tengamos un proyecto tenant y que se gestione de esa manera. Pero vamos, la parte tecnológica es básicamente montamos una capa o sea, una capa de máquina virtual en el otro proveedor, encima de eso van contenedores y encima de eso se monta el servicio de BigQuery, ¿vale? Vale, pues el siguiente punto, a ver, es un poco complicado porque estamos hablando del vendor locking. Como has dicho, BigQuery es SQL y cada vez más estándar. Me acuerdo hace unos años que era un SQL pero un poco tramposo, pero ahora ya es SQL estándar. Con lo cual luego esos desarrollos sí no lo podemos mover a otro lado. Eso está genial, pero por otro lado tenemos características de ML y de GIS y de geoespaciales que cuando las usamos ya es más complicado llevárnoslo a otra base de datos. Entonces Bueno, eso, ¿merece la pena pagar el precio de el vendor locking comparado con lo que te da? Bueno, ahí aclarar un poco. La parte de BigQuery GIS, que además me toca directamente, porque yo, bueno, digamos, mi carrera profesional ha estado basada en el GIS los primeros 15 años, entonces tengo algo de conocimiento sobre la materia. Lo que implementa BigQuery GIS son las extensiones ST del Open Geospatial Consortium, que es el estándar digamos, open source de GIS, digamos, lo implementa sobre BigQuery, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que podríamos hacer con un PostgreSQL, por ejemplo, o con las extensiones ST sobre MySQL, ¿vale? O sea, que las consultas serían las mismas. Lo que cambia es el motor de ejecución.
Entonces, si tú haces una consulta a GIS, pues yo qué sé, calcúlame cuál es el polígono que hay debajo de este punto para cada municipio en un Postgre, pues va a depender de la capacidad de proceso que tenga ese Postgre, va a ir más o menos rápido. En el caso de BigQuery le podemos dedicar hasta los 2000 slots. Entonces lo que va a ir es muy rápido contra volúmenes de datos muy grandes. Esto cuando yo trabajaba en GIS hace ya pues 9 años era un sueño. Teníamos muchas veces problemas para procesar grandes volúmenes de información con las bases de datos tradicionales porque estábamos trabajando pues con SQL Server o con Oracle o con MySQL o con Postgre, pero no eran capaces de procesar ese volumen de datos. Entonces, digamos que la parte de BigQuery GIS sigue siendo interoperable igual, lo que cambia es el motor de ejecución, ¿vale? Aún así, lo que os digo, el montar un... O sea, sería razonablemente interoperable, pero sí, digamos que podríamos estar, digamos, pegándonos a un producto con una determinada tecnología, ¿no? En ese sentido, depende un poco del cliente el definir hasta qué punto quiere o no, o las ventajas son mejores o peores. Al final hago una pequeña reflexión sobre el vendor locking, ¿no? Y luego la parte de Machine Learning, lo que hay son algunos modelos precocinados, con lo cual esto es muy parecido al AutoML, por ejemplo, para que básicamente tú puedas hacer modelos de regresión o similares contra una tabla de BigQuery que sea BigQuery la que lo ejecute, ¿no? Con lo cual, sí, esto estaría muy, digamos, precocinado. El equivalente sería que tú te montaras tu propio algoritmo y lo ejecutaras contra tu propio clúster, por ejemplo, de Spark. Entonces, digamos que facilita, pero en cierto modo te puedes pegar demasiado a un proveedor. Pero también el BigQuery ML va a permitir el ejecutar tu propio modelo de TensorFlow. Entonces, al final vuelve a ser como un ejecutor más de modelos de Machine Learning que además dentro de la plataforma de Google, por ejemplo, lo puedes ejecutar con las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos ahí pues, herramientas de entrenamiento de modelos en paralelo que básicamente te dan máquinas para que tú puedas entrenarlo. Al final es lo mismo que tener tu propia máquina en tu propio data center, pero con la escalabilidad de la nube. Entonces, bueno, pues sí, tienes tu riesgo de ese vendor lock-in, pero sinceramente yo no me preocuparía tanto por esto porque al final, aunque BigQuery no lo podías ejecutar hasta BigQuery Omni en otras nubes, pues ya empezamos a democratizarlo y abrirlo en otras nubes, ¿no? O sea que bueno, tiene ahí sus pros y sus contras, por lo mismo que si te vas a Mongo o lo mismo que si te vas a otra tecnología concreta de base de datos no SQL, ¿no? Y luego el tema del vendor lock-in, que además sé que es un tema que preocupa mucho, estoy de acuerdo, hay que planear siempre me muevo a un determinado producto, a una determinada nube con un plan de salida, ¿vale? Eso yo creo que cualquier consultor o cualquier director de sistemas que no lo prevea no está haciendo bien su trabajo, es importante. Pero también os digo, mi sensación y con los ciclos de desarrollo cada vez, digamos, acortándose más, es que este tipo de problemas cada vez son más del pasado, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, hace 15 años, trabajando en una empresa energética en la que yo trabajaba, que los proyectos de sistemas tardaban igual entre 6 meses y un año en ponerse en funcionamiento, ¿vale? Había que comprar servidores, había que desarrollar, poner en preproducción, poner en producción, y aunque fuera un proyecto que fuera a dar servicio a 50 personas, te tirabas un año o 6 meses montando el chiringuito. A día de hoy con la nube estoy viendo que grandes proyectos en los que yo estoy metidos con proveedores, o sea, con clientes bastante grandes y proyectos de muchos millones de euros, se despliegan en 3 meses, ¿vale? Al final pruebas de concepto las puedes hacer en menos de un mes. Entonces, sí, hay un cierto peligro, pero es que la flexibilidad ahora mismo es tan grande y luego hay tantas piezas que puedes ir intercambiando que aunque tengas un producto que sea único en una determinada nube, muchas veces es, bueno, reemplazo uno por otro y me funciona, ¿vale? Os contaba antes de un retailer que había pasado de Hadoop Spark a BigQuery y había mantenido todo el resto de la arquitectura igual. El ETL seguía igual, el reporting seguía igual y el origen de los datos seguía igual porque venían de SAP. Entonces, al final, solo cambiamos el corazón de procesado, que era Hadoop Spark, por BigQuery
y todo lo demás se quedó igual. Y ese tipo de proyectos cada vez aparecen más, ¿no? Yo la verdad es que opino bastante como tú y no sé si es la edad o qué, que me hago mayor y cada vez me cuesta más o me hago más vago, no lo sé, pero es verdad que la facilidad que te dan al final las nubes en general y los servicios es tan grande y acortas tanto el desarrollo de los productos que ya es un locking que casi a veces es como bendito locking, ¿no? Porque si tuviese que hacer esto ya a mano con alguna herramienta, me iba a tirar mucho más. Y además, como tú dices, al final es tener un plan de salida, ¿no? Es decir, si esto va mal o si mañana esto ya no me interesa porque ha cambiado ligeramente mi negocio, porque no se ajusta a lo que necesito, bueno, pues tener un plan B, ¿no? Un plan de salida, hacia dónde me voy, tenerlo visto. Y ahí pues me viene que ni pintado para hacerte la siguiente pregunta. Migraciones. Pongamos en este caso al revés, ¿no? Vengo de otro data warehouse de fuera y quiero migrar a BigQuery porque lo he visto, me ha gustado lo que veo, he hecho una demo, me encaja. ¿Cómo de dificultosas son las migraciones? ¿Cuánto tiempo puede llevar una migración más o menos de un data warehouse o de algo que tengas en otra nube o incluso en premise? Vale, pues aquí hay como varias fases, ¿no? La primera sería un poquito la planificación. Yo creo que siempre es interesante tener un periodo de planificación y definir de dónde a dónde vamos y cómo, ¿no? A partir de ahí empezamos a migrar. Y en este tipo de migraciones de otro data warehouse o de otra base de datos de Business Intelligence, ¿vale? A mí me ha tocado migrar de Oracle a BigQuery, de SQL Server a BigQuery, Teradata, Redshift, bueno, lo que sea a BigQuery, ¿no? La migración de datos siempre es muy fácil. Al final es extraer teras de un lado y echarlo a otro, ¿vale? Tienes que tener un canuto, un ancho de banda suficientemente grande y con eso, pues, bueno, pues un tera a día de hoy, desde tu casa, lo mueves en pocos minutos. Desde el data center de un cliente a la nube, pues se mueve en pocos minutos, ¿no? O sea, realmente el mover los datos no suele ser un problema, a no ser que tengas problemas de ancho de banda, que eso me acuerdo de un proyecto que tuvimos problemas por ahí y al final estuvimos considerando la posibilidad de enviar incluso discos duros, una appliance directamente al data center para subir petas de datos y mandarlos por digamos, mensajero al data center, ¿no? Más cercano. Pero vamos, lo normal es que con un ancho de banda suficiente migres los datos y eso sea fácil. Los datos se migran fácil. Lo que es más complicado es, primero, los procesos de ingestión de datos, es decir, de dónde te vienen los datos del transaccional tal, hay que ver de qué manera los pasas de enchufar al data warehouse antiguo al nuevo. Y lo que sí que es de verdad complicado es toda la lógica de negocio que suelen tener estos data warehouse o business intelligence, que en muchos casos llevan 10, 15 años desarrollándose y que ahí hay que hacer un desbrozado bastante importante, ¿no? Es el momento de hacer mudanza y deshacerse de la mitad de las cajas si puedes. Entonces, donde está de verdad la complicación es en todos esos procedimientos almacenados, PL/SQL de Oracle, ese tipo de cosas, o funcionalidades muy específicas de un data warehouse que tienes que traducir al otro y hacer los ETLs de una manera sensata, ¿vale? Entonces, donde más, digamos, más energía se tiene que poner es en toda esa lógica de negocio. Si conseguimos o ya estaban migrados a algo tipo Airflow para poder hacer la orquestación, mejor que mejor. Y si no, lo que solemos hacer nosotros es, bueno, pues ver de qué manera esos SQL los podemos traducir a SQL estándar con las, digamos, particularidades de BigQuery y montarlos en un orquestador tipo Composer, Apache Airflow, para que se puedan ejecutar de una manera más o menos sensata, ¿vale? Me has traído recuerdos de la carrera. Cuando me estudiaba el libro de Tannenbaum que decía, nunca subestimes el ancho de banda de una furgoneta cargada de discos duros. Me ha recordado a eso. Tal cual. Pues vamos a ir finalizando, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero nos gustaría preguntarte si nos puedes adelantar algo alguna sorpresa que nos tenga BigQuery para el futuro o algo que tengáis ahí en roadmap. Bueno, complicado porque compartí estas cosas en abierto y ya sabéis, sin acuerdo de confidencialidad es relativamente complicado.
Pero sí que BigQuery es la pieza fundamental de los sistemas de data de Google, ¿no? Entonces, sí que podéis esperar que haya mucha evolución en los próximos meses. O sea, estamos trabajando muy intensamente para que haya movimiento. Hay además un número importante de ingenieros en las distintas áreas y con product managers, no solo ya a nivel de producto, sino a nivel de subproducto. O sea, tenemos product manager, por ejemplo, para BigQuery GIS, con lo cual habrá novedades seguro en cada uno de ellos. Y vamos a hacer, no sé si habéis visto en los distintos Next, hay una serie de queries que se van mostrando y que cada año conseguimos que vayan más rápido, ¿no? Entonces estamos buscando que BigQuery no solo siga siendo igual de rápido, sino que sea cada vez más rápido, cada vez más sencillo de usar y que, lo que os digo, que añada funcionalidades relevantes, pues bueno, cuando apareció la parte de Machine Learning, pues oye, ay, qué bien, que puedo hacer Machine Learning contra mis datos en BigQuery directamente, ¿no? Sin necesidad de sacarlos y llevarlos a una herramienta de Machine Learning ad hoc. Entonces sí que podéis esperar ese tipo de funcionalidades en el sentido de que vaya más rápido, que sea más fácil y luego también, pues eso, en la gestión de costes o la gestión de slots, pues que cada vez sea más adaptado al cliente y que podáis, bueno, pues adaptarlo lo máximo a al pago por uso. Que básicamente cuando necesites slots los puedas contratar y cuando no, pues los dejes libres y sobre todo no los pagues, ¿no? Que es un poco la idea. Genial, pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos y nos vemos dentro de poco en el próximo capítulo de Cómo conocía nuestro cloud. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego, gracias.